Fernando, gracias por la invitación. Un saludo a todos. Los saludo desde la ciudad de Querétaro, en México. De hecho, puse de fondo el edificio de arquitectura del campus Querétaro, que es pues la base del campus. Es una carrera importante en Querétaro. De hecho, es la carrera más grande en el campus donde yo estoy. Les voy a platicar ahorita. Supongo que ya pueden ver la diapositiva que estoy compartiendo, que es la introducción de la presentación. Y nada más para darles un contexto. Yo tengo aproximadamente unos 11 años dando clases. Me invitaron a empezar a dar clases de BIM. Y en el Inter también de haber estado involucrado en procesos BIM, pues me empecé a meter a programas de cálculo energético. De hecho, yo estudié en Texas, en la Universidad de Texas en Austin. Y fuimos la primera generación que nos graduamos usando computadoras, que es muy lejano al uso que tenemos actual de las computadoras. Entonces, en ningún momento tuve acceso ni siquiera a la idea de que se puede hacer una estimación de consumo energético en un edificio por medio de una computadora, ¿no? Entonces ha sido un cambio muy grande, es muy dinámico, está cambiando constantemente. Y la intención de mi presentación voy a hacer una demostración de cómo funciona un software de cálculo energético, pero todo está basado en el contexto de darlo a nivel de carrera, ¿no? A nivel de lo que le llamamos en México licenciatura en arquitectura, o bachelor's degree, ¿no? Que sería en Estados Unidos. No sé realmente si hay una equivalencia o cómo le llaman ustedes en Uruguay y en los otros países de Sudamérica que nos acompañan ahora, pero la idea es que es un proceso que se tiene que integrar digamos, a la fase de diseño y no como un evaluador post-diseño, que es uno de los problemas más graves que tenemos ahora. Muchos de los procesos de certificación de LEED comienzan cuando el edificio ya está diseñado, la parte geométrica, ¿no? Entonces, la importancia del cálculo energético tiene que ver más con la fuerza que pueda tener en la etapa de anteproyecto, más que como un evaluador ya de entrega y como una manera de componer algo que no está bien diseñado, porque es lo que normalmente pasa. Corregimos un edificio que no funciona correctamente y es mucho más costoso y normalmente la certificación pierde validez, ¿no? Se vuelve como una estrellita que nos dan por portarnos bien, pero el edificio realmente pues sigue siendo un edificio poco ejemplar y no está teniendo esa repercusión que se requiere. Entonces voy a empezar a platicar de la visión académica primordialmente y cómo la vamos manejando, ¿no? Entonces, el objetivo de la materia se llama, la materia, de repente salen ahí cosas en inglés, me disculpo de antemano, la clase la he dado en inglés todo el tiempo, es parte de las materias que se ofrecen en inglés. El objetivo de la materia en sí, que se llama eficiencia energética en edificios, es como dice el texto, digo, no es para que lo leamos juntos, siempre me disculpo por poner texto, pero concretamente usamos las computadoras para afianzar los conceptos de arquitectura pasiva. No es el primer curso donde un alumno ve conceptos pasivos de diseño, pero las computadoras nos ayudan a reforzarlos, ¿no? Otra es, en esta escuela tenemos una visión consensada entre los profesores de tener una orientación regenerativa a la visión de arquitectura actual. Creemos que estamos en una posición muy vulnerable históricamente y por lo tanto el tipo de soluciones que requerimos tienen que ser más radicales a los productos que existen ya en el mercado, ¿no? Entonces usamos Living Building Channels como una referencia para poder hacer una guía a los alumnos, ¿no? Y por otro lado, como escuela, universidad técnica, que es el Instituto Tecnológico de Monterrey, yo trabajo en el campus Querétaro, que es una ciudad en la parte central de México. Es muy importante el uso de tecnología en los procesos, ¿no? Y en este caso, la idea es generar competencias para que los alumnos y futuros profesionistas puedan usar este tipo de herramientas de forma cotidiana. La importancia está basada más, aquí les puse un pequeño esquema, es que la preocupación de que tengamos un acceso a evaluación en la etapa de anteproyecto primordialmente.
y mucho porque el cambio de forma de un edificio solo se puede hacer en un anteproyecto, no se puede hacer cuando ya tenemos un desarrollo integral, cuando empezamos a coordinar con los ingenieros todas las especialidades del edificio, es demasiado tarde. El proceso de proyecto responsable de un edificio eficiente tiene que ser desde la volumetría del mismo, ¿no? Entonces, por ende, hacemos un énfasis a que todo el software que usemos, a pesar de que pueda ser avanzado y pueda tener esta guía de BIM que se entiende ya a un modelado más constructivo, o sea, a un modelado que tiende a darnos ya más información de cómo se va a ensamblar un edificio, cómo se va a comportar los materiales, pero de parte esquemática, poder hacer una evaluación donde el arquitecto es el que normalmente está involucrado y en unas fases ya intermedias empiezan las decisiones de ingeniería. Entonces, eso para mí es crítico. El software, de hecho, tengo muchos problemas todavía con muchos softwares de BIM, incluyendo ArchiCAD, que es el que voy a mostrar ahora, donde no hay una sensibilidad apropiada a la parte del proceso de diseño de los arquitectos. Estamos demasiado preocupados por la parte constructiva y de procesos y no en la parte de anteproyecto. Y ahí por eso yo hago un énfasis a la parte de anteproyecto. La visión general, digamos, del tipo de impacto que queremos generar es el entendimiento quizás de distintas arquitecturas, ¿no? Dentro de este concepto muy amplio de sostenibilidad, ¿no? Que es un concepto que a veces parece complejo y a veces parece muy vacío, ¿no? Es un debate muy interesante. Nosotros particularmente estamos un poco pues preocupados por la visión sostenible actual, que es una concesión del dinero, del medio ambiente y de las necesidades, donde realmente no hay una verdadera regeneración del impacto que tenemos, ¿no? Sin embargo, si podemos ver los tres tipos de retos, uno sería generar energía renovable, ¿no? Es decir, entonces, está la parte de edificio neto cero, que en cierta manera se puede malinterpretar como un edificio que simplemente estamos produciendo toda la energía que consume, ¿no? Todo lo que hacemos tiene un impacto, entonces hay que medir si esta es una vía válida en su totalidad, porque el edificio puede no ser eficiente, sin embargo, al estar produciendo toda la energía de forma renovable, se considera un edificio con impacto cero, pero no necesariamente es un edificio eficiente. Luego está lo que es bajo consumo, lo que son los edificios de alto rendimiento, un poco la guía de LEED, ¿no? Es decir, el edificio es una máquina que tenemos que medir y nos da unos indicadores que podemos mejorar y de acuerdo a esas mejoras tenemos puntos, ¿no? Y esa cantidad de puntos nos dan una calificación sobre un mejor comportamiento. Entonces son edificios altamente tecnificados en la gran mayoría. Se baja el consumo, pero siguen teniendo obviamente un impacto, ¿no? Y luego está la parte pues más verde, ¿no? El diseño pasivo, que es la baja de la demanda en sí, que yo creo personalmente que es donde está el problema principal. Es bajar la demanda y hacer una combinación pues de este diseño natural, de un confort natural, sin la ayuda de tantos sistemas mecánicos, pero al mismo tiempo con una visión a un impacto cero, no solo energéticamente, sino desde el punto de vista de materiales y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, la manera como lo tenemos administrado, ¿sí? Hice una tabla, y me disculpo nuevamente por la cantidad de texto, pero en el curso normal de un semestre, tenemos muy poco tiempo, son 32 clases, cada clase es de 1 hora y media aproximadamente, y se hacen 3 proyectos, es decir, yo veo a mis alumnos 3 horas a la semana, no es mucho, tengo horas de oficina, tal vez algunos alumnos me van a buscar, otros no, y tenemos 3 proyectos donde trato de hacer este seguimiento de conceptos. El primero es una casa unifamiliar, el segundo es un edificio de oficinas y el tercero es un conjunto habitacional mixto, ¿no? Usos mixtos. Y en todos, el modelado preliminar tratamos de propiciar que el alumno use el sistema que más le adecue. El problema número 1 que estamos teniendo en las escuelas y a nivel profesional es que muchos usuarios de BIM o de programas de modelado general
no tienen la capacidad de modelado para realmente visualizar lo que tienen en mente. De hecho, a veces hemos platicado con otros profesores que nos podemos dar cuenta qué software usan por los modelos que entregan. Entonces, ahí hay una parte pendiente donde las escuelas tenemos que empujar el modelado 3D porque se está volviendo un limitante para nuestros alumnos. Es decir, no pueden modelar todo lo que están imaginando. Entonces, aquí recibimos modelos de SketchUp, de ArchiCAD, de Revit, del software que ellos tengan, incluso del mismo AutoCAD, si es lo que usan. En la primera parte hacemos software de evaluación, usamos Andrew Marsh, usamos Velux para render físico y usamos ArchiCAD. La elección de software tiene que ver mucho, por un lado, en acceso a software gratuito para alumnos y que sea totalmente híbrido para Windows y Mac. Es mi visión personal que los alumnos no deben de estar cambiando equipo de cómputo y deben de usar pues, el software que esté accesible de la manera más económica posible, especialmente cuando son estudiantes, ¿no? Entonces tenemos esa guía para poder especificar software que sea realmente accesible para los alumnos. Y uso Energy 2D, ahorita se los voy a ilustrar, también para el tema educacional de graficación de comportamientos físicos. Entonces, la idea es, no estamos pensando que el alumno va a ser una persona extremadamente técnica, o sea, va a ser un evaluador de energía, pero sí que sienta que son temas que no son complicados, que tienen muchas opciones y que su diseño va a mejorar usando estos criterios. Continuando, si hablamos un poco de CoDesigner, que es el componente de cálculo energético dentro de ArchiCAD, que es el componente BIM, también me gusta mucho el software porque ha pasado todas las pruebas generales de cálculo energético, cumple con normativas desde Passive House hasta LEED, ARRAE, que es la prueba americana de evaluación, donde me parece son 70 edificios ya construidos. Un software los tiene que emular y tiene que tener resultados correctos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa realmente con EcoDesigner? Está basado en un software sueco que se llama Beep Energy, de una empresa que se llama Strusoft, que es uno de los mejores motores de evaluación y también siempre viene incluido de forma gratuita en las versiones educacionales de ArchiCAD. Entonces, no tenemos que conseguir otro software distinto. Funciona en Macintosh, funciona en Windows. Entonces, es totalmente indistinto. De hecho, ahorita como van a notar, yo uso Mac y pues todos los softwares se pueden usar en ambas plataformas, ¿no? Siempre es una parte importante. Y obviamente el software funciona para todas las condiciones climáticas, climas fríos y climas calurosos también. O sea, está evaluado. Un poco la idea, quizá antes de entrar al software, es poderles compartir un poco el objetivo en términos de lo que tratamos de lograr. Si me permiten un segundo, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de entregable para que tengan una idea un poco del objetivo y de lo que logramos dentro de esta clase, ¿no? Entonces, vamos a abrir ahorita una entrega final. Sí, déjenme localizar. Lo tengo en un folder de usuarios. Deme un segundo. Lo tenía abierto, pero reiniciamos la computadora exactamente ahora. Ok. Entonces, pues voy a compartir la entrega final, que es un PDF. Sí, ahorita voy a cerrar y ya deben de estarlo viendo en cualquier momento. Denme un segundo, lo voy a pasar a esta pantalla. Es un poco, les da una idea del alcance que tenemos en términos de uso de software y la entrega final de proyecto. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos el mismo BIM para obtener datos climáticos. Ahorita les voy a enseñar cómo se obtienen. O tienen la opción de analizarlos en cualquier otro software de clima que les pueda analizar los datos en general. La orientación del viento, de los vientos predominantes, como un parámetro importante para el diseño. La graficación, usamos el curso para poder establecer una ruta de diseño
digamos, una secuencia donde se ponen los valores importantes como la orientación del lote, los vientos predominantes, el clima, ¿sí? Y el movimiento del heliodón en el contexto del edificio. De ahí hacemos un énfasis en el modelado esquemático del proyecto, dando a entender que tratar de resolver los edificios de forma específica nos quitan esa oportunidad de estudiar la volumetría, y para esto usamos mucho a Andrew Marsh, ahorita lo platicaré. Tienen que hacer una evaluación de oportunidades contra problemáticas que pueda tener el lugar, y después ya un desarrollo del proyecto que están promoviendo. ¿Sí? En este caso tienen que llegar a un desarrollo muy específico de producto, donde tienen costos de construcción, tienen costo de lote, tienen que hacer un análisis de regreso de inversión, tanto de tecnologías verdes como de la parte inmobiliaria del proyecto. Entonces tratamos de unir, porque una de las fallas que vemos en poder vender edificios más eficientes o más verdes, entre comillas, es la argumentación financiera, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje y qué tipo de conversación tenemos que tener con un cliente, ¿no? De ahí empezamos también, hay un entendimiento sobre energía, sobre el entendimiento de unidades, el entendimiento de las mismas dispositivos de celdas solares, paneles solares para calentamiento del agua. Entonces hay desde un estudio de la inclinación óptima de los paneles hasta los productos disponibles en el mercado y esa cálculo de cargas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos usando, esto es parte del análisis energético dentro de ArchiCAD, donde sacamos gráficas solares de todas las ventanas del proyecto, y hay un argumentario y una prueba de que la orientación de las ventanas para iluminación natural no nos está generando ganancias directas en el clima que estamos. Dentro de México tenemos obviamente muchos climas. La ciudad de Querétaro, donde yo estoy actualmente, estamos a 1,800 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad con un clima fantástico, realmente los días más calurosos son 30 Celsius, 30 grados Celsius, y lo más bajo llega a ser 5 en invierno. Entonces es una ciudad que es un semidesierto. Las mañanas son siempre frías y durante el día se vuelve más caluroso. Entonces es un ejercicio muy, muy curioso, pero es un clima que compartimos por cientos de kilómetros hacia el norte, ¿no? Obviamente el clima cambia cuando bajamos a las costas o en los desiertos del norte de México. Entonces, si continuamos, tenemos también el uso de Daylight Visualizer, ahorita se los voy a presentar, para hacer render físico. Me gusta porque es un software gratuito, muy fácil de usar, muy estable a volumen. Si alguien usa Radiance, es parecido a Radiance, para mí es mucho más fácil de usar, muy rápido. Entonces, hacemos renders de iluminancia para detectar luxes. Esto ayuda para tener una comprensión del nivel de iluminación a través de luxes. Es decir, que sintamos cuántos son 500 luxes, ¿no? Que si estamos en una oficina y vemos una superficie alumbrada, podamos determinar, a mí me parece que esto está entre 500 y 1,000 luxes. O sea, el alumno tiene que sentir lo que es un lux, no solo un número. Y también factor de día, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de factor de sol que hay en los espacios? Que es muy útil también para muchos niveles de certificación. Obviamente también la graficación de conceptos pasivos es primordial. Y ya la parte de entendimiento de todos los pétalos, por ejemplo, de Living Building Channels que tratamos de lograr en términos de calidad del edificio, de visuales a áreas verdes, de acceso a luz natural, de accesibilidad para personas con movilidad limitada, etcétera, ¿no? Entonces, densidad en ciudades, etcétera. Después una especificación de elementos que ayudan al comportamiento energético global, desde el uso del agua, porque la energía está en todos lados, no solo está en el consumo eléctrico, ¿no? Está cuántos kilómetros va a tomar el agua en llegar a donde estamos, el desperdicio que tiene la energía que ocupamos para poderla extraer del subsuelo, y todos los dispositivos que podemos tener para poder
bajar ese consumo, y esas tablas en cierta manera se pueden ir adjuntando también parcialmente al programa de cálculo energético. Ahorita lo comentaremos. Obviamente tienen que realizar un producto, entonces tienen que hacer renders de su modelo 3D, tienen que mostrar que va a ser este es un conjunto de departamentos urbanos, ¿sí? Está ubicado aquí en la ciudad de Querétaro. Y de aquí tienen ya el resultado del balance energético, donde podemos ver los valores U generales del edificio, el área que se condiciona, si hay sistemas de calefacción o no. En este caso, estamos en un sitio donde se puede diseñar totalmente con un comportamiento pasivo. O sea, es un clima que a nivel casa-habitación no necesitamos aire acondicionado si el edificio está correctamente diseñado. En el caso de una oficina es un tema más complejo, por eso la segunda entrega es oficinas, donde sí tenemos aire acondicionado y trabajamos mucho más con los materiales, ¿no? Pero en este caso tenemos también un multiplicador del costo de kilowatt en la zona, entonces tienen un número total de carga, ahorita lo vamos a ver. Y si sigo avanzando, ya tienen argumentarios sobre el costo de todos los sistemas de generación eléctrica y de calentamiento de agua, ¿sí? Entonces hay un análisis del producto y hay una justificación y un regreso de inversión, tratando que los alumnos entiendan la importancia del lenguaje, de entender en cuánto tiempo pagamos en México la inversión en celdas solares. Actualmente lo logramos en unos 4 años. ¿Sí? El costo de energía no... hay un subsidio, pero en general es rentable invertir en energía renovable. Y bueno, eso incluye también la parte completa del proyecto, ¿no? Entonces, rápidamente, nada más para poder entender un poquito esos softwares antes de entrar al programa de cálculo energético, ahorita les voy a compartir lo que es Andrew Marsh. Andrew Marsh hizo Ecotech. Entonces tiene una serie de software gratuito. Simplemente tienen que entrar a la página, se llama andrewmarsh.com. Quizá después podemos hacer una lista de los programas, el que lo requiera se puede hacer una lista de acceso, pero con internet se puede localizar rápidamente. Hay desde programas de análisis de la carta fotométrica, psicométrica de confort, la parte de análisis de luz, por ejemplo, este es muy interesante porque ayuda mucho a entender qué tamaño tiene que tener un elemento, una ventana, y qué repercusión tiene esa ventana dentro de la iluminación natural que tiene un cuerpo. Entonces, permite hacer ejercicios donde cualquier diseñador puede entender las dimensiones que tiene que tener una ventana para un factor de día adecuado. Un factor de día mínimo que hacemos en nuestras entregas es 2%, con una aspiración a 5%. Y en algunos casos podemos tratar de obtener un poco más, pero más de 5% normalmente se traduce en calor. Pero es un software sumamente fácil de usar, muy, muy veloz. Sí, este es uno de los que usamos. Otro software que usamos es que el modelo de cualquier software se puede importar. En este caso, aquí para este curso, el mismo proyecto que vamos a hacer, aquí tenemos un modelo. ¿Sí? Lo voy a extraer. Este es el modelo que vamos a estar usando y es un software sumamente fácil, se puede ubicar con mucha rapidez en el sitio donde estamos trabajando, ¿sí? Se puede poner cualquier uso horario, hay una descripción del Heliodón automática, es un software sumamente amigable, se puede cambiar la fecha, se pueden hacer animaciones, se puede cambiar la manera como se visualiza el elemento, la brillantez de los materiales, etcétera. Tenemos una función que a mí me gusta mucho en la parte de diseño, que es la vista del sol. Entonces nos enseña nuestros proyectos en el horario que queramos con la vista del sol. Entonces muchos de sus argumentarios de diseño usan este software de Andrew Marsh, que es muy estable a cualquier escala. Pueden exportar modelos muy grandes y funciona muy bien en la web y funciona incluso en el iPhone, en cualquier teléfono Android. Entonces, es un software bastante fácil de usar.
También dentro de este mundo usamos lo que son heliodones inversos o gráficas dinámicas, donde si abro el mismo modelo, voy a abrir el mismo modelo que hicimos, que es el ejemplo que voy a desarrollar en este momento. Esto lo que hace es que me permite tener una gráfica inversa donde me enseña las condiciones de comportamiento. Ahorita nada más lo voy a actualizar aquí a Querétaro, en este caso, sería 20 menos 100 aproximadamente. ¿Sí? Y aquí lo que vemos con esta gráfica inversa del heliodón, que en este caso le llaman un visualizador dinámico, nos da la posición, el acceso a vistas a horizonte y la relación que tenemos con las ganancias directas dentro del rango de posicionamiento que tiene el Sol en una fecha específica, ¿no? Entonces, tenemos la gran ventaja de poder argumentar que en cierta posición del edificio, cuál es el comportamiento y esa relación que tenemos con la bóveda celeste y con las posibilidades que tenemos tanto en un terreno que está virgen como en un edificio que ya existe y cómo podemos usar este heliodón para graficar, ¿no? También por ahí mencioné lo que es Daylight Visualizer. Daylight Visualizer es un software gratuito de Velux. Es sumamente fácil de usar. Es un software también muy estable, muy eficiente. Déjenme nada más minimizar mi explorador. Y voy a jalarlo aquí. Entonces es un software muy sencillo de render físico. Y aquí hago hincapié nuevamente que es gratuito, ¿no? Que esa es una gran ventaja, ¿no? Déjame ahorita abrir un archivo nada más para poderlo ejemplificar. Voy a abrir aquí, importar un proyecto. En este caso tengo varios formatos que puedo importar. Puedo importar de SketchUp incluso, o puedo importar desde de Arquicad un OBJ o un STL, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí que es importante es que es un software que me permite hacer una asociación de materiales a comportamiento físico. Aquí, por ejemplo, estoy declarando que el material es vidrio de tal transparencia. ¿En qué lugar está el proyecto? Puedo colocar el proyecto en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Si no está el catálogo, puedo dar de alta a cualquier sitio. Tengo una cámara, tengo un 3D, tengo un corte, puedo hacer un render en cualquier sitio. Y de aquí puedo generar renders de luminancia, iluminancia y factor de día, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hago un factor de día, simplemente le doy la calidad y hago un render y de una manera muy rápida, ¿sí? Me va a generar aquí un render físico. Para el que no sepa lo que es render físico es un software que renderiza usando parámetros de distribución de la luz con reglas físicas. Entonces, digamos que está tratando de emular de la manera más cercana posible la distribución natural de la luz en un caso real. Entonces, lo que aquí está haciendo, está tomando en cuenta la bóveda celeste en el lugar donde estamos colocando el proyecto y está haciendo ahorita una distribución de energía, la cual ahorita me la está mostrando como un ISO, pero la puedo ver como una especie de render o puedo verla con falso color, donde puedo tener el rango de... Entonces, como pueden ver, es un software muy veloz, muy estable, y puedo sacar rápidamente una gráfica de toda una planta arquitectónica de un edificio completo. Entonces, con un solo render por nivel, puedo generar mucha información o también en vista de cámara, yo puedo generar también una perspectiva donde en un lugar específico yo puedo ubicarme, ¿sí? Y puedo ir a render y puedo hacer, por ejemplo, una iluminancia, ¿no? Que son los luxes. Para eso se requiere una fecha precisa, un horario preciso. Y ya una vez que tengo estas características, el render ahora se va a hacer sobre la perspectiva, ¿sí? Ahorita lo que va a generar, ahorita, ¿dónde lo tengo? Ah, está acá abajo, perdón. Es que tengo dos pantallas ahorita, entonces de repente se saltan.
Esto lo que me hace es como un render que me ilustra la cantidad de luz que llega al espacio. ¿Cierto? Lo que estamos viendo ahorita es un render que parece blanco y lo que me está mapeando es la cantidad de luz que llega a cada superficie en esa locación precisa y en ese horario preciso. La gran ventaja que tiene este tipo de render es que yo puedo determinar una fecha precisa, cuánto estoy recibiendo, por ejemplo, en un salón de clases de luz natural sobre un escritorio. Entonces, nos permite este proceso computacional tener una precisión tremenda en estimaciones de iluminación, ¿no? Que le da validez a poder justificar que nuestro edificio es realmente pasivo y que realmente los niveles de iluminación que estamos prometiendo se pueden medir, ¿no? Ya una vez que acaba el proceso, se puede ajustar la exposición no altera el resultado, es simplemente la visual de ese nivel de iluminación, ¿sí? Que se puede sobreexponer, es como una cámara. Pero lo que es importante es esta capacidad que tengo yo de dar clic en cualquier sitio y poder leer exactamente la cantidad de luxes que están llegando en esa superficie, ¿no? Y esta imagen se puede guardar. Lo que vieron en la presentación de mis alumnos es que me tienen que justificar en los espacios de su proyecto que el nivel de iluminación es adecuado por medio de luxes. Esto obviamente viene del mismo modelo BIM, pero lo hacemos en un renderizador físico, ¿no? Incluso el render de ArchiCAD es un renderizador físico, pero no me da medidas, entonces no lo puedo usar para tener soluciones. Ok, por último, antes de seguir, mencioné Energy 2D, nada más les voy a enseñar un ejemplo rápido. Energy 2D es muy buen software, es también gratuito y sirve para emular comportamientos. Entonces, lo que nos permite es modelar la sección de una condición con propiedades. Todos los elementos pueden tener propiedades físicas, propiedades térmicas, temperatura, etcétera. Y se le da las condiciones al contexto y se hace una corrida de comportamiento. Entonces, en este caso podemos analizar el efecto que puede tener un intercambiador de calor indirecto que tiene este proyecto, generando una chimenea solar que nos genera un efecto de succión en la parte de la casa y esa succión nos permite refrescarlo con aire que tiene este intercambio de calor en el subsuelo, ¿no? Como sabemos, el subsuelo tiene una temperatura constante que nos puede ayudar mucho a poder enfriar el aire cuando tenemos un ambiente caluroso. Es un software sumamente útil, se lo recomiendo, no lo voy a ver ahorita a fondo, pero es muy fácil de usar e increíblemente gráfico para entender los conceptos. Ok, entonces ya entrando a la última parte, vamos a entrar ahora sí a la parte de BIM y a un proceso completo de evaluación energética. Este modelo, de hecho, lo compartí a los organizadores. Si alguien en algún momento quiere repetir el proceso del video, lo puede hacer. Ahorita no voy a entrar al tema de modelado, porque no tenemos el tiempo de hacerlo. Ya todo el mundo, en cierta manera, debe entender que usar BIM pues es un sistema que es inteligente, ¿no? Puedo cambiar ventanas. Si quito una ventana, el muro se restablece. Entonces, tengo una capacidad de modelado y de interacción con los componentes que no puedo tener en información bidimensional. O sea, hay una ventaja muy, muy grande. Yo tengo, de hecho, ya 25 años sin usar AutoCAD. Actualmente no sé hacer una línea en AutoCAD. Y realmente a la fecha no entiendo por qué alguien usa AutoCAD. O sea, estando en BIM, todavía no entiendo por qué alguien prefiere hacer 2D que modelar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entrando aquí, lo primero que vamos a hacer en BIM, todos los materiales ya vienen de una biblioteca que tenemos alimentada. En ArchiCAD tenemos una biblioteca de materiales de construcción y esta biblioteca de material de construcción viene ya o podemos generarla nosotros. Todos los elementos que tenemos para modelar tienen propiedades físicas, tienen conductividad térmica, densidad, calor específico, energía incorporada, carbón incorporado, todo eso ya viene dentro del software. Cuando hacemos un sándwich, que es este caso, ahorita nada más voy a ver este elemento en 3D, este elemento tiene todas las propiedades de todas las capas
que se puede requerir dentro del modelado que estoy ejecutando. Este es un modelo que tiene un muro de bloque que está repellado con una capa de aislamiento térmico, ¿no? De 5 centímetros. Entonces, esto ya tiene un cálculo del valor U que tiene. El valor U es la conductividad térmica, se divide entre el grosor del material, me genera el valor U y es el inverso del valor R, ¿no? La resistencia térmica. Entonces, en este caso lo estamos generando. Ya que tenemos el modelo, lo que va a ser importante para el modelado de evaluación energética es que evaluamos espacios cerrados. No evaluamos patios, ni evaluamos lugares que tienen acceso al aire exterior, sino todo lo que está cerrado. Entonces, por ende, lo que hacemos en ArchiCAD es, ya una vez que tenemos nuestros espacios, ¿sí? Y estos espacios, repito, son totalmente flexibles. O sea, el usuario puede poner puertas, quitar puertas, hacer lo que quiera, subdividir. Pero vamos a pensar que este ya es el momento que quiero evaluar este edificio. Entonces lo hacemos a través de las zonas. Entonces, si yo me voy a la herramienta de zonas, yo puedo tener un catálogo de zonas. Aquí tengo baños, le doy doble clic y lo que voy a hacer es simplemente calcularlas automáticamente. Voy a decir, tengo una zona aquí y tengo otra zona acá. Y puedo diferenciar el nombre, ¿no? Este es de hombres y el otro es de mujeres, el baño. Puedo venir a mi zona. La zona es el aire que está dentro de cada cuarto. ¿Sí? En ventas, le estoy diciendo, este tiene una función que es ventas, es una oficina. Entonces, lo que estoy haciendo, no solo estoy catalogando el área, me está ayudando a definir el uso que tiene, que también me puede sacar una lista de usos del proyecto. Ahorita voy a usar almacén, tengo un área de almacén acá, y luego tengo dos áreas de ventas, ¿no? De showroom, que son estas áreas comunes. ¿Sí? Esta es la primera y esta es la segunda. Esta le vamos a cambiar el nombre a exposición 2. Y esto lo que hizo es que me está delimitando el espacio y de esa manera yo lo puedo catalogar qué sucede en ese espacio y cómo voy a llegar a condiciones de confort en ese espacio. Entonces lo que hacemos aquí, hay un software que está siempre incluido, que es evaluación energética. Entramos al software de evaluación energética, ¿sí? Podemos leer todas las zonas y de aquí vamos a asociar las zonas a usos. Una zona térmica en cálculo energético, y para eso vale la pena mencionar, cuando ustedes aprenden a usar un software de cálculo energético, prácticamente todos los softwares tienen las mismas variables. Entonces, ya una vez que saben usar un software, es muy fácil migrarse a otro software. Eso también para mí es importante porque yo no sé qué software van a usar en el futuro mis alumnos. Lo que es más importante son los conceptos, ¿no? Que el software en sí. Yo obviamente ArchiCAD creo que es muy sencillo y por ende lo recomiendo, pero no me gusta pensar que alguien no puede cambiar de software si lo desea, ¿no? Entonces lo que podemos ver aquí en un bloque térmico, como pueden apreciar, tal vez no alcanzan a leer correctamente, pero dice baño, showroom, oficinas y closets. Aquí cada elemento yo tengo sistemas que tengo asociados a ese grupo. Por ejemplo, en baños yo le estoy ofreciendo ventilación natural y un calentador eléctrico para el agua. En el showroom tengo solo refrigeración, o sea, un split unit, una unidad de muro. Para la oficina tengo ventilación natural y también le puedo añadir un sistema, ¿no? Puedo entrar a un catálogo de sistemas que yo puedo dar de alta, obviamente, y le puedo decir que también tengo una unidad de aire acondicionado en muro, ¿no? En la parte de la oficina. En la parte de closet no tiene, y cada uno de ellos también tiene una función que se llama un perfil de usuario. Por ejemplo, el showroom tiene algo que se llama oficina de personal. Perdón, es la oficina administrativa. Y esto lo que es, si abro el catálogo, se llama el perfil de operación. El perfil de operación, ArchiCAD tiene ya una biblioteca que los usuarios pueden explorar, es decir, no está vacío. Obviamente en la clase vemos cómo llenar un rubro desde la nada. Este se llama oficina de personal y yo puedo diseñar el esquema de uso diario. El esquema de uso diario en cálculo energético representa los horarios que tiene el edificio,
el máximo y el mínimo de temperaturas de confort que yo puedo aceptar como diseñador y el uso que tiene el espacio en términos de densidad de ocupación, el tipo de iluminación que tengo y el consumo de equipamiento por metro cuadrado que tengo. Esto se hace por metro cuadrado porque esta tabla de valores debe de ser válida para cualquier tamaño de edificio que yo tenga, ¿no? Entonces, yo una vez teniendo esto, tengo horarios energéticos para días laborables, no laborables, ¿sí? Ya una vez que tengo esta condición, aquí mismo pues tengo la cantidad de calor que emitimos como personas. Normalmente en un edificio, en una actividad normal, todos los humanos emitimos unos 120 watts de calor, ¿no? Entonces tienes un lugar muy denso como un gimnasio o un teatro, es parte del cálculo energético que tiene la corrida. La cantidad de agua que se puede requerir en un sitio, en este caso no hay agua caliente para la oficina, el agua caliente solo se produce en el baño, ¿sí? Y de la misma manera yo tengo todos los usuarios, el uso energético de cada tipo de espacio en un proyecto arquitectónico. Si alguien que se dedique esto a más fondo, pues tendré una biblioteca propia de todo lo que requiere. Entonces lo que tengo que hacer aquí es una asociación de usos y decir, ok, entonces me interesa asociar a oficina administrativa ¿sí? Lo que puedo hacer es, puedo asociar solo zonas no asignadas. Entonces le digo, aquí, si me voy a baños, voy a asociar a baños estos dos baños que están ahí, ¿no? O retretes o WCs. Si me voy al showroom, también puedo asociar aquí las dos áreas de exposición que tengo en este comercio y simplemente me queda el closet, que tengo un closet que es como una cámara de aire. Y una vez que está asociado, puedo actualizar la información de las zonas, ¿sí? Y ya estoy listo para hacer cálculo energético. Lo que tenemos que entender aquí es que tengo una lectura de todas las estructuras. Sé qué piso está abajo de cada cuarto, el valor U que tiene ese piso, el área que tiene, el espesor, el material que el que está hecho. O también puedo hacer una descripción de materiales por orientación, por tipo de material. Por ejemplo, todas las ventanas que estén al oeste, ¿no? O todos los muros que estén al oeste los puedo separar y puedo tomarlos y puedo hacer una evaluación de su material. Puedo entrar incluso a una biblioteca muy extensa. Aquí me está diciendo de dónde viene el valor U, de qué espesor del material y puedo también revisar mis opciones en una biblioteca general de materiales, donde yo tengo la biblioteca que ya tengo en mi plantilla y también tengo un catálogo universal. Entonces, también es un software que permite mucho entender de materiales, ¿no? Poder entrar a una biblioteca central y poder ver cuál es la conductividad térmica de los distintos bloques de arcilla expandida, de pavimentos. Entonces, ayuda mucho a entender. A veces no tenemos una educación apropiada en términos de entender el comportamiento físico de todos los materiales que especificamos en un edificio, ¿no? Entonces, por ende, también este catálogo ayuda a reconocer qué elemento se comporta mejor. Después de esta base de datos, tengo también una evaluación de aberturas, ventanas y puertas, donde tengo transmisión total de luz, o sea, qué tan translúcido es el tipo de vidrio. Tengo acceso a un catálogo avanzado, donde puedo yo hacer una reespecificación de mi proyecto. Es decir, yo puedo estar modelando con una ventana que yo creo que es un vidrio simple y puedo entrar a la biblioteca y definir que no es un vidrio doble o es un vidrio premium que tiene gas, que tiene xeón o cualquier tipo o incluso tenemos aquí triple vidrio, ¿no? Aquí en México los conocemos como ventanas canadienses que tienen xenón o argón y podemos también ver la diferencia del valor U, o sea, de la transmisión térmica, es brutal, ¿no? O sea, por ejemplo, un vidrio transparente son 6, el valor que son watts por metro cuadrado Kelvin, es decir, 6 watts pasan de energía cuando hay una diferencia de un solo grado de temperatura.
en este tipo de muro, ¿sí? O en este caso, en este tipo de vidrio. Entonces, este tipo de vidrio me deja pasar mucho la temperatura más caliente a la más fría. Si me voy a un muro triple, estamos hablando de 0.5, ¿no? Es un factor enorme de diferencia, ¿no? Entre un vidrio normal y un vidrio triple. También puedo especificar el tipo de marco, si es plástico, es de metal, etc. También tengo aquí un análisis de gráfica solar. Entonces aquí lo que hace es que me enseña exactamente el comportamiento de una gráfica solar de todas las ventanas del proyecto. Y también lo puedo mapear incluso, o sea, puedo hacer a un lado esta gráfica, prender el modelo 3D y dependiendo qué ventana es la que estoy tocando, es el comportamiento que puedo estudiar. Aquí una ventana al sureste, si yo la abro, aquí más adelante, si abro el análisis, me va a enseñar exactamente que es una ventana, en este caso, que tiene mucho sol en las mañanas y no tiene sol en las tardes. Obviamente hay que estudiar si esto es un problema o no y qué tipo de retos tiene para nosotros, ¿no? Por ejemplo, la primera ventana, que es una ventana muy grande, al frente, puedo ver que es una ventana que tiene un gran calor en las tardes, todo el año, que esto es muy negativo. Es una ventana que tiene mucha ganancia directa y aquí lo que puedo hacer es que puedo tomar esta ventana y puedo diseñarle un comportamiento que no tengo que modelar necesariamente. Puedo decirle, no tengo un filtro de protección solar de 10, 40, 60, 80%. Puedo generar voladizos, puedo activar qué cosas le quiero implementar. O también puedo regresar al modelo tridimensional, hacer una edición. Vamos a pensar que le digo, a ver, toma todos estos elementos que son coherentes, puedo hacer un volado. Entonces, estoy volando toda la parte del techo para ganar algunas horas de asoleo en algunos meses. ¿Sí? Si yo regreso al programa de cálculo energético, regenero la gráfica. Entonces voy a venir aquí, le voy a decir que lo recalcule. Y esta gráfica solar que teníamos de esta gran ventana, que yo creo que es un problema en este proyecto, la está recalculando, recalcula todas las ventanas del proyecto. Entonces puedo poner louvers en algunas ventanas, puedo poner incluso un árbol tridimensional, a pesar de que puedo también decirle que tengo un bloqueo, ¿no? No necesariamente tengo que modelar todo. Entonces si abro el análisis nuevamente, aquí van a ver que la misma gráfica de antes, que era muy amarilla, ya me puedo dar cuenta que un volado en esta ventana hace una gran diferencia en el porcentaje de ganancia directa que tengo y va a afectar obviamente el resultado. ¿Qué más gano con esta parte o usar EcoDesigner? Por un lado, tengo los datos de entorno. Esto se me hace una parte crítica. Es TrueSoft, el VIP Energy, este programa sueco que les comentaba, tiene un contrato con un laboratorio en Colorado, que es un concentrador de datos climáticos. El problema que siempre he tenido con programas de cálculo energético es que los datos climáticos hay que conseguirlos y son muy complicados porque el dato climático son 100 años, 10 años de comportamiento, ¿sí? Con lecturas de cada media hora de humedad, precipitación, temperatura, viento, dirección del viento, intensidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es, en la ubicación del proyecto, yo puedo teclear el lugar donde quiero que esté el proyecto. Vamos a pensar que aquí me voy a 23 de latitud, más al norte de donde yo estoy. Al aceptar esta condición, el programa automáticamente entra a internet, ahorita lo está haciendo, van a ver aquí que se va a poner verde y un símbolo de OK, y los datos del clima son de la estación total de clima más cercana al sitio donde estábamos. Entonces aquí me da ya del lugar donde lo puse, me está dando una lectura de temperatura de aire, este es el promedio mensual. Este es el altiplano mexicano, que es la temperatura es muy, promedio es bastante agradable. Tengo semanal, de día o por hora, ¿no? Aquí pueden ver los grandes cambios de temperatura que tenemos en muchos lugares de México. Es muy frío en las mañanas y es caluroso en las tardes, ¿no? También tengo aquí humedad relativa, ¿sí? También tengo radiación solar y tengo la velocidad del viento.
y tengo también la roseta, ¿no? Que me indica los vientos predominantes en esa locación, que lo tome en cuenta en la evaluación energética del edificio, especialmente si tengo ventilación natural, si estoy activando la posibilidad de abrir las ventanas o no, ¿sí? En el caso de diseño pasivo. Entonces, estos datos climáticos son automáticos y no los tengo que buscar. Entonces, hay una gran ventaja. Sin embargo, aquí, como pueden ver, yo puedo incorporar cualquier base de datos climática con archivos RAI, IWEC, PMY, WTS2. O sea, yo puedo importar un archivo climático de mi propia estación de meteorológica o de alguien que me lo ofrezca. En el caso de México es muy difícil conseguirlos. Entonces, esta habilidad me ofrece esa gran ventaja, ¿no? Ya antes de que hagamos el análisis final, le puedo considerar qué tipo de piso tengo en ese lugar, si tengo piedra, grava, arena. Estoy en un contexto de jardines, estoy en un contexto de pavimento urbano por el calor, obviamente, que acumulado que eso puede representar en el cálculo energético. Esto lo importante es que yo no tengo que modelar todo mi contexto. Yo también le puedo decir qué me protege al viento, en qué dirección. Entonces, si yo tengo un edificio en cierta dirección, yo le puedo decir que tengo un edificio que me está haciendo una protección de viento y de sombreado. Entonces, yo no necesariamente tengo que modelar mi contexto y a mis vecinos. Simplemente puedo declarar que en ciertas direcciones tengo vegetación, tengo un edificio que me da sombreado. Entonces, esto me permite facilitar y usar esto realmente en la parte de anteproyecto, que es lo que platicábamos. Si esto no es fácil, nunca ningún arquitecto lo va a usar en la etapa de anteproyecto. Se vuelve muy complicado. Ok, avanzando antes ya de la parte final, simplemente entender que hay sistemas de construcción donde yo puedo dar de alta sistemas de aire acondicionado, ¿sí? Donde tengo la definición general, las características del aire acondicionado. Esto obviamente a veces hay que consultarlo obviamente con un ingeniero de aire acondicionado. El programa trae ya tablas preestablecidas y estos son sistemas escalables, es decir, cuando yo lo determino, escala el sistema a las necesidades del edificio. Entonces, por eso ya en una implementación específica, sí hay que hablar claramente ya analizando los resultados, qué tipo de maquinaria y de capacidad se tiene que poner para que ese comportamiento se pueda cumplir, ¿no? También tenemos aquí un factor de origen, es cómo se produce la energía en el lugar donde está el proyecto. Esto me da la huella, y esto es lo que yo trato de compensar con celdas solares, ¿no? Que por cierto, no lo comenté y perdón, sé que voy un poco rápido, pero el tiempo que tenemos es poco, pero en sistemas de construcción, yo tengo también aquí unidades de celdas fotovoltaicas y puedo generar nuevos componentes. Aquí pueden ver de calefacción, refrigeración, ventilación, energía eólica y fotovoltaica. Y fotovoltaica puede ser el tipo monocristalino, si lo quiero para agua. Entonces, todo se puede especificar, ¿sí? Directamente. Y por último, tenemos costos de energía. Entonces, toda la energía que se usa en el proyecto se le puede poner el costo por kilowatt. En este caso, este es un edificio eléctrico. Normalmente los proyectos que les pedimos es que sean totalmente electrificados para que podamos realmente producir toda la energía que requieren, ¿no? Y no combinarlos con gas ni nada por el estilo. Ya una vez que ya estamos listos para hacer la verificación. Ahorita nada más voy a actualizar todas las zonas, ¿sí? Y ya una vez que estoy listo, genero, esto es real, o sea, esto es un cálculo en tiempo real. No es un edificio muy grande, obviamente, pero van a ver el tiempo de un cálculo energético a mi gusto, es muy veloz. En este caso nos va a llevar quizá, obviamente, menos de un minuto y nos va a dar una descripción muy específica del gasto en los parámetros de confort que nosotros hayamos diseñado para este edificio. Entonces me va a dar una tabla de PDF, como pueden ver aquí, donde tengo los valores base del edificio, los metros cuadrados, los metros cúbicos de aire acondicionado, los valores promedio del techo, pisos, muros, el balance real. Aquí el amarillo me indica que tengo mucha ganancia directa, por ejemplo, todavía de
de ventanas. En este proyecto las ventanas son un problema. Hay que editar las ventanas y también me indica la compensación energética, ¿no? La energía que sale del edificio, la energía que sale por los muros, la infiltración, la ventilación y el nivel de refrigeración requerido para llegar a los niveles de confort. Esta refrigeración yo la puedo disminuir disminuyendo el amarillo, que es la ganancia directa. Entonces, este proyecto hay que mejorar. Hay que ponerle louvers o hay que cambiar el tipo de vidrio o el filtro del vidrio. Y aquí en general, pues tengo el perfil operativo de la temperatura en la fecha que yo quiera de todos los espacios del proyecto. O sea, me compara la temperatura exterior con la temperatura interior. Yo no tengo calefacción, entonces cuando hace demasiado frío, el espacio solo se calienta cuando el calor humano y de las máquinas lo suben. En el caso de épocas donde hace mucho calor, pues van a ver que a veces el aire exterior puede ser más alto que la temperatura interior, obviamente. Pero bueno, tengo esa descripción, tengo todos los datos de aire acondicionado, qué espacios usa, qué capacidad energética requiero para lograr ese confort. También tengo los orígenes de la energía en el edificio. ¿Sí? Obviamente esto lo podemos compensar. La idea de un proyecto de impacto cero es hacer un cálculo de la cantidad total de uso energético y colocar los paneles solares correspondientes a ese número, ¿no? Obviamente también se pueden dar de alta en el mismo software. En este caso, estamos haciendo una corrida inicial tomando en cuenta el origen de toda la energía en México. México tiene un porcentaje, usamos mucho gas, casi el 70% es gas. Para producción eléctrica tenemos 20% hidroeléctrica, 2% energía atómica y solar y eólica es menos de 1%. Tenemos muy poca inversión en temas solares. Y ya terminando un poquito la presentación, aquí lo que tenemos son resultados del costo operativo del proyecto. Esto ayuda mucho a hacer el cálculo de regreso de inversión en términos de saber con una precisión general, no específica, el costo operativo del edificio. Y eso me ayuda a poder hacer cálculos sobre la cantidad de dinero que me puedo ahorrar si tengo fuentes de energía renovable, ¿no? Como el caso de las celdas solares. Y bueno, este PDF de hecho se puede hacer más corto y también tengo rendimiento base. Es decir, yo puedo guardar ahorita este proyecto, aquí lo pueden ver, un XLS, y esto se vuelve mi referencia. Entonces, cuando voy haciendo cambios al proyecto, me da un antes y después. Entonces, ese también es un ejercicio muy importante porque me permite ver si los cambios que yo propongo, desde cambiar el techo a un techo con mayor espesor, tal vez, con algún componente que tenga más aire, y qué beneficios me va a dar, ¿no? En términos de comportamiento. Y concretamente es eso, ya se nos acabó el tiempo, pero básicamente eso es cálculo energético, no es algo que es complejo. Simplemente hay que entender, muchas sesiones, pasamos unas 2, 3 clases explicando las variables que hay que alimentar en mi base de datos. La parte del modelado puede ser bastante libre en términos generales. Estas zonas tienen operaciones sólidas, la cantidad de aire que puedo analizar puede tener geometrías muy complejas. En el proyecto, este es un proyecto pequeño, pero creo que tenía aquí abierto simplemente para finalizar una oficina también, que es el segundo proyecto que precisamente comentaba. Y no hay límite al tamaño del proyecto que se puede hacer ni al nivel de definición, ¿no? Entonces, con esto estoy concluyendo la presentación. Disculpen la rapidez, espero que haya sido claro, pero realmente en una hora es difícil compartir todo, pero al final el mensaje que me gustaría concluir es que no es complicado de ninguna manera, es sencillo, sí se puede integrar definitivamente en un proceso de aprendizaje de los arquitectos que estamos educando, que requieren tener este tipo de parámetros bien entendidos. Y aquí, por ejemplo, en este edificio, pues tenemos un edificio que tiene una descripción de materiales mucho más específica, los aceros, unos espacios internos,
y es un edificio más complejo, ¿no? Entonces, esta es su segunda entrega, que es un edificio de oficinas totalmente en aire acondicionado con ciertos requerimientos. Pero bueno, de mi parte ahorita lo voy a dejar. Hay una sesión de preguntas y respuestas. Con mucho gusto puedo comentarlos. Y les agradezco su atención. Espero que haya sido clara la presentación. Gracias.